Hola, ¿cómo están? Una vez más nos encontramos en nuestro programa Mejor darse la mano que darse la espalda. En esta oportunidad continuaremos con la revisión que hemos hecho de cómo funcionan las unidades de justicia vecinal de la comuna de Macul. De tal manera que iremos hablando del qué le ocurre a un vecino cuando tiene un problema y acude a la unidad de justicia vecinal, qué es lo que le va ocurriendo, qué es lo que puede encontrar, de tal manera que pueda enfrentar los conflictos que está viviendo y resolverlos de la mejor manera posible. Cuando un vecino llega, como hablamos la otra vez con Francisca Huitano, nuestra señora jueza, árbitro, cuando el vecino llega lo recibe César y Jocelyn en el mesón y ven si califica o no califica el requerimiento de nuestro vecino para ser ingresado. Y ahí aparece el equipo evaluador y aparece nuestra panelista invitada, que es Carolina García, ¿cómo estás? Que forma parte del equipo evaluador y es la facilitadora de la unidad de justicia vecinal. Como les decía, nuestra panelista invitada para el día de hoy es Carolina García, que es psicóloga, colega mía, que es la que trabaja en el equipo evaluador de la unidad y es facilitadora además, ¿verdad? Exactamente, ¿qué hace el equipo evaluador? Cuando un vecino presenta algún problema a la unidad de justicia vecinal y es recepcionado, como tú bien decías, por Jocelyn o César, ¿ya? Y ven si la materia del conflicto califica para nosotros, que corresponde a las materias vecinales, como ruidos molestos, muros medianeros, tenencia de mascotas, etcétera. Y se le da una hora a esa persona para que después pase al equipo evaluador. O sea, lo primero que se hace es saber si califica o no califica, si Claro. es efectivamente un conflicto Vecinal propiamente tal. No sería un conflicto vecinal un robo. Un robo o, por ejemplo, un conflicto entre una pareja, por ejemplo. Algo familiar. Familiar. Por ejemplo. Perfecto. Claro. Y típicamente, ¿cuál es un problema vecinal? Para que nuestros televidentes O sea, sepan. claro, como decía anteriormente, los más típicos son los ruidos molestos. A veces pasa vecinos que, bueno, hacen fiestas, hay diferencias de edad, por ejemplo, y hay un vecino más carretero que otro que le molesta el ruido. A veces pasa, no sé, espacios comunes. No sé, un vecino tiene dos autos, ocupa más espacio que otro vecino que no tiene auto. Este vecino se compra un auto y no tiene dónde dejarlo. Y el otro ya está acostumbradísimo a tener ese espacio, entonces ¿cómo se resuelve eso? Le tapa la entrada, claro. O tiene un perro que ladra todo el día y no lo cuida, o sea, trabaja todo el día esa persona, entonces el perro ladra todo el día y molesta al resto, etc. Bueno, y como hemos dicho anteriormente en los programas, problemas que parecen tan comunes o cotidianos pueden ser problemas muy grandes, ¿no? Claro. Francisca nos recordaba en el capítulo anterior este eslogan de la unidad, dice que para que un problema chico no deje la grande. Claro, ¿no? sí. De tal manera que problemas que aparentemente pudieran ser menores, en realidad no lo son tanto. O sea, pueden partir de forma muy, muy leve, pero muchas veces pasa que las personas no tenemos las habilidades suficientes para resolver un conflicto y ser asertivos, es decir, acercarse al otro, poder plantearlo de buena forma, cuando recién nos está molestando un poco. El problema es que la gente se aguanta, y cuando ya busca la solución, en realidad no va con el mérito de encontrar algún tipo de respuesta positiva por el otro, sino que más bien va al reto, o al golpe, o a generar aliados con otros vecinos y culpar al otro, querer echarlo. Esas son como las dinámicas que se dan muchas veces dentro de condominios o entre pasajes, vecinos, etcétera, que no siempre nos enseñan en la educación general cómo resolver un conflicto, no está en nuestra cultura. El diálogo, por ejemplo. Claro, bueno, y por eso la importancia de la unidad de justicia Sí, que vecinal, también, ¿verdad? claro, que pretendemos como entre harto esfuerzo y tiempo, como cambiar un poco el paradigma de cómo se resuelve un conflicto. Porque hasta el momento existen los tribunales, que aún así es un poquito fuerte igual demandar a alguien, sobre todo en problemas así de pequeños. Bueno, muchas veces los conflictos seguramente no se resuelven mal, se pelean, se dejan de hablar, Claro. qué sé yo, el vecino levanta un muro más grande para que el otro, para no ver al Claro. otro, qué sé yo, o le mete bulla de vuelta cuando está durmiendo Claro. el otro vecino, etcétera. Me imagino que O sea, debe ser un poco justamente así, ¿no? parte como de los estudios de esto tiene que ver con eso, de que en realidad los mecanismos actuales que existen, me refiero por ejemplo al juzgado de policía local, su labor es cursar una multa, por ejemplo por ruidos molestos. Claro. Pero la gente paga la multa, aunque le duele en su momento, pero eso no significa necesariamente que la persona efectivamente va a dejar de hacer ruido. Y por otro lado, la parte relacional de los vecinos se ve más afectada, porque en el fondo quedan picados, po. Que han picado, claro. No hay una respuesta, o sea, no hay una amabilidad en que te cursen una multa. Sigamos con el flujo, con este vecino que entra a la unidad de justicia Claro. vecinal, es recibido por César y Jocelyn ahí en el mesón.
califica Claro. los ruidos molestos, pusimos ese mismo ejemplo de la vez anterior, los ruidos molestos, califica. Y de ahí va al equipo de valor, Sí. del cual formas parte. Que puede ser asistido por una abogada. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son el equipo de valor? Marcela Murillo, ella es la abogada, la evaluadora jurídica, como nosotros le llamamos, y está Marcela Sandoval, que es la evaluadora social. Ya, perfecto. Entonces, esa persona pasa a ser evaluada por ellas dos. Entonces, se evalúa el caso, ¿no? sí, ¿Sí? la historia del conflicto, básicamente. Ya. Sumamos que ha aceptado, no sé, tendrá un término técnico tal vez, ¿no? Evaluado y dicen sí. Es que dentro de la evaluación se le presentan los mecanismos de solución. Ah, perfecto, ya. Eso Entonces ahí se les presenta la mediación, la conciliación, el arbitraje y la puerta al juzgado policial local. Esta persona escoge una de estos mecanismos, siempre y cuando también entendiendo que esto es voluntario, por tanto necesitamos la respuesta de la otra parte para que se lleve a cabo uno de esos mecanismos. Pero en un inicio nosotros consideramos la igualdad de las partes, nosotros no somos abogados de una de las partes, entonces le preguntamos ¿qué mecanismo cree usted que sería mejor para resolver este conflicto? Y luego cuando ya entrevistamos a la otra parte también le hacemos la misma pregunta. Bueno, tú haces la entrevista, ¿no? Tú vas a Yo soy la que entrevisto ¿no? al vecino, en el fondo, acusado de... ¿Cómo, claro. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido tu experiencia de ir a hablar con una persona que está siendo, entre comillas, acusada por otra de ruidos molestos o lo que fuera? Supongo que no necesariamente te reciben de buena forma. Y me imagino que el vecino te recibe molesto tal vez, ¿no? Claro, justamente, bueno, a mí el equipo evaluador me entrega el caso, me entrega la historia del conflicto según el requirente, que es la persona que ingresa al caso, y luego yo, bueno, de alguna manera me puedo hacer una idea de cómo es este otro, pero que muchas veces dista de la realidad, para mi percepción, en realidad, porque como están tan enojados el uno con el otro, claro. La imagen, claro, es la más fea posible. Claro, describen ogros así. Claro. Y no siempre son tan así. Entonces, bueno, yo trato de por supuesto, llevarme ese recurso, esa historia, que es muy importante, la subjetividad que hay de por medio, o sea, cómo la persona la está viviendo el problema. A veces son cositas pequeñas, como uno no está ahí, uno empatiza, pero por otro lado es como, pucha, ¿por qué no lo fue a hablar con el vecino si era tan sencillo? Pero en realidad afecta tu calidad de vida, en realidad no sabes cómo enfrentarlo y ha ido creciendo a nivel de percepción. Claro. Entonces, bueno, entonces yo soy la persona que va a terreno, yo soy la persona que voy y toco el timbre de la casa de la persona y mi modo más bien es presentándome bajo, bueno, como programa, como proyecto del Ministerio de Justicia, un lado para darle formalidad a mi visita, para respaldarme, porque podría ser cualquier persona que viene a engañar a la gente. ¿Vas con maletín, con una carpeta? Voy con una carpeta, claro, con sí. una credencial. Ya. Y luego, bueno, me presento y lo primero que digo es que nosotros, Comunidad de Justicia Vecinal, tenemos el propósito de colaborar con los vecinos de la comuna de Macul a solucionar sus conflictos vecinales de forma pacífica, respetuosa, conversada, básicamente. Es muy amable la presentación, por lo que tú me estás diciendo, ¿no? O sea, claro, o sea, potenciamos o tratamos de que quede súper claro que en realidad nosotros no somos un tribunal, que este vecino no lo fue a acusar, que no es una denuncia. No es una formal, denuncia, sino claro. que más bien nos vienen a pedir ayuda porque por alguna razón no ha podido hacerlo directamente. Claro. Y bueno, y si estamos nosotros que podemos hacerlo, o sea, las personas en un principio se muestran resistentes porque se sienten acusados, pero luego van entendiendo que en realidad también ellos tienen un problema, porque en un principio consideran que solamente el otro tiene el problema, o sea, muchas veces te dicen, yo no hubiera ido a la unidad de justicia vecinal por esto, o sea, lo encuentro una estupidez, por ejemplo. Claro. Pero luego, cuando van tomando conciencia de que en realidad afecta, ellos también van reconociendo que hay una historia del conflicto, o sea, muchas veces pasa que podemos ver, no sé, ruidos molestos por una parte, que es como se manifiesta un conflicto. Claro. Pero generalmente pasa que esos dos vecinos tienen una historia juntos desde más tiempo. Bueno, lo que tú estás diciendo pone en realidad algo que en nuestro programa tiene como mucho interés, que es nuestro objetivo, el hecho de que la comunidad entre personas, la comunidad vecinal, es algo importante. Claro. Es decir, no da lo mismo tener un problema con un vecino A, B, C o Y o Z, y menos si se alarga en el tiempo. Es decir, no es algo que uno pueda soslayar y decir, bueno, me da lo mismo, total, con este vecino no cuento, lo borro a mi lista de vecinos, qué sé yo. Que la vida en comunidad, la vida en vecindad, tiene un efecto o positivo o negativo importante. O sea, nosotros lo pudimos ver para el terremoto, que es como un fenómeno social que todos podemos reconocer. La figura del vecino es algo elemental. O sea, uno no lo sabe
no lo sabe hasta que vive alguna catástrofe, por ejemplo, o no sé, vecinos que se han tenido que organizar porque quedan sin agua, por ejemplo, o lo que conocemos de las tomas en algunos lugares. O sea, desde la perspectiva social, en realidad no podemos vivir sin un otro. Y hoy día justamente yo fui a visitar a un vecino y hablaba, él era requerido, pero hablaba de esta persona, no, esta señora, o sea, le va por todo y todo, y decía, no sé qué va a pasar el día que le pase algo, porque nadie la va a querer ayudar, decía. O sea, mencionaba como ella se ha buscado el odio de la gente, y en realidad yo le decía, bueno, quizás ahí va a aparecer su lado más humano y quizás igual la termina ayudando y quizás usted le pueda enseñar también la importancia de ser vecino, de vivir en comunidad. O sea, ciertamente yo te escucho, me imagino la situación, ¿no? Porque si tú me preguntas a mí, ¿qué me parece a mí ir a dar la cara? Parece decir, la persona que va y le informa al otro que está siendo requerido, como se dice, sobre un problema, yo me imagino que la reacción del otro es negativa. Sin embargo, lo que ustedes comunican de fondo debe ablandar a las personas, porque finalmente lo que le están proponiendo es que vivan mejor. Claro. Que tengan un problema menos, para decirlo de alguna manera. Y aparte que les explicamos los mecanismos de solución y que en realidad todos ellos son pacíficos, son conversaciones. Claro. Muchas veces... Por un lado pacífico, sí. Por otro lado que existe una forma específica de dar una solución. Es como darle una herramienta, ¿no? Mira, existe herramienta para solucionar claro. Su problema. O sea, muchas veces dicen, bueno, que venga a hablar conmigo directamente. Pero nosotros lo que le mostramos es que, yo, bueno, ocupo varios ejemplos, así como cuántas veces hemos peleado con alguien y que el hecho de que no haya un tercero ni nadie hace que la escalada del conflicto suba, los tonos de voz, las agresiones, claro. La percepción. Entonces el hecho de que a veces haya un tercero que es imparcial, que pertenece a nuestra unidad de justicia vecinal, pero que tiene toda la buena intención de poder colaborar, ayuda a que las personas tomen turnos para hablar, tengan que escuchar. O sea, hay un aprendizaje de la escucha, porque en realidad cuando han peleado, no sé, pues si es por estacionamiento, lo más probable es que no hayan conversado ni hayan escuchado qué está viviendo el otro. Claro. Entonces, la verdad es que eso queremos nosotros hacer, colaborar, enseñar, instruir de alguna manera, que el diálogo es posible y que a veces falta escuchar también. Ahora, no solo es posible, sino, según entiendo lo que tú me estás diciendo, es una herramienta eficaz. Es una según muy los buena casos herramienta. Que tenemos, claro. Si se hace de buena forma, el diálogo es una muy buena herramienta para enfrentar y solucionar conflictos. Claro. Me interesa saber qué te motivó a postular a este cargo, porque yo sé que se hizo un concurso público, porque esto es algo absolutamente nuevo, digamos, claro. Parte de cero. Se hace un concurso público, ¿qué te motivó a ti a postular a este cargo, a lo que haces claro. Finalmente? Bueno, a mí particularmente me gusta, me incentiva todo lo que es el trabajo comunitario. Generar mayor participación ciudadana, por un lado, que la gente se organice, que la gente opine, que la gente sepa qué le está molestando y lo pueda manifestar, pero de una forma, por supuesto, constructiva, unida. Esos son los temas que a mí por lo menos me llaman más la atención. Y este proyecto en particular tiene que ver con la paz social, tiene que ver con el buscar mejores modos de relacionarse. Y a mí particularmente creo que en eso nuestro país, nuestra cultura en general, no sabemos mucho cómo hacerlo. Hay mucha violencia, la gente no sabe comunicarse, entonces si por mi parte puede haber algún aporte en relación a poder, insisto, como colaborar en que cada uno sepa primero que todo qué es lo que necesita, qué es lo que le está molestando, porque parte de ahí la gente... Tú decías recién una cosa, que es el hecho de la escalada, ¿verdad? Es decir, como no se tiene esta herramienta, se sigue un camino muchas veces que es el irse enojando cada vez más que no más, y cuando se produce la expresión en realidad es una explosión. Claro, ¿no? muchas veces. Y me imagino que no debe ser una forma muy buena de resolver un conflicto, se hace un conflicto mayor. Claro. O se dicen cosas, o se hacen cosas que hacen que la guerra continúe. Se pierde el origen del conflicto. La verdad es que desde afuera uno no se explica cómo llegaron a eso. ¿Cómo llegaron tan lejos? Ni ellos tampoco saben. Muy interesante. Me gustaría que definieran un poco lo que tú haces. Así como, en términos simples, ¿qué es la facilitación en los hechos concretos, claro. Finalmente? La facilitación justamente, bueno, la palabra facilitación viene de facilitar. Mi rol es facilitar el acceso de las personas a la unidad de justicia vecinal, facilitar la visión de que un conflicto puede tener solución. Mi rol es motivar a las personas a que crean que su conflicto tiene solución, a que por lo menos lo intenten, porque yo siempre soy bien realista y les digo, yo no les puedo garantizar nada, porque esto depende de la voluntad y la disposición de las partes para solucionar esto, pero al menos es una puerta.
que no tenemos. O sea, cuando me dicen a veces, no quiero participar, yo le digo, bueno, si usted no quiere participar, solamente queda por lo menos asumir que el conflicto va a seguir como está o va a crecer. Pero esto es una alternativa que a lo mejor, que dudo que la empeore, al menos va a movilizar algo. Entonces, mi función es recibir el caso del equipo evaluador, de la versión del requerente, luego hacer la visita correspondiente al vecino requerido, contarle de qué se trata la unidad de justicia vecinal, mostrarle que en realidad él también tiene un conflicto, o sea, que no es indiferente que un vecino, alguien que ves todos los días, que está cerca tuyo, tiene algo contra ti o está percibiendo que hay un conflicto. Yo lo hago saber, o sea, de alguna manera esa persona toma conciencia de que algo anda mal. Y una cosa es escaparse, evadir, que es una forma de resolución de conflictos que mucha gente tiene. Otra forma es la agresión, es decir, me diga que no y que vaya de una a golpear en la puerta al vecino. O te cierra la puerta en la cara, te dicen. Claro, y otra opción, que es la que yo le propongo, es justamente, veamos qué pasa si es que se miran a los ojos y les dices, porque a mí me comunican todo lo que le molesta de la otra persona, entonces yo les ofrezco, bueno, ¿qué pasaría si tú miras a ese vecino y se lo dices a la cara de buena forma, delante de otra persona? A lo mejor, pucha, vas a conocer qué realmente le molesta a esa persona, porque hasta el momento sabemos que son los ruidos molestos, pero acá parece que hay algo más. Es interesante, fíjate, mientras tú vas diciendo eso, me voy imaginando la situación de esto de mirar a la cara, mirarse a los ojos, que es una conducta muy humana, ¿no? Claro. Mirarse a los ojos como para poder encontrarse con el otro, y que muchas veces no se hace, o en nuestra cultura se evita, ¿no? Claro. Así, el tener el contacto directo con alguien, las cosas se dicen por atrás, o se hacen los comentarios, pero no se enfrentan, o uno usa eufemismo, palabras para referirse a algo, no lo dice directamente. Y mientras pensaba en eso, pensaba que tu tarea, si bien es cierto, es facilitar el acceso a la gente, que es como una idea casi como geográfica, que alguien se acerque a un lugar, es como hacer un camino. En realidad es una tarea muy sensible, porque lo que tú estás, pareciera, corrígeme si me equivoco, pero lo que yo me imaginé es que lo que tú estás haciendo es como invocar en las personas un espíritu de amabilidad, de paz, de solución. Tú le dices, esto va a estar igual o va a estar peor, pero esto es una forma que tal vez usted pueda mirarse a los ojos con su vecino. Y es como invocar una suerte de humanidad en el otro, ¿no? Es que justamente nosotros no... A ver, es un poco que cada persona se dé cuenta que existe en él como potencial interno la capacidad de solucionar algo. Porque no hay que recurrir a nada, las herramientas están en uno se las muestra. Pero en realidad la capacidad de dialogar, de comprender, de escuchar, están en uno, solamente que a veces las tenemos poco desarrolladas. Entonces, de alguna manera, rescatar eso. Por un lado las capacidades, si entiendo bien, y por otro lado la intención, ¿no? Tú estás como evocando en el otro la intención de querer solucionar un problema de manera pacífica. ¿No? Como que de alguna manera invocas eso cuando le dices lo que le dices. Claro, o sea... Con una sonrisa en la cara, me imagino, también mirándolo a los ojos, debe ser así tu lado, Claro, ¿no? o sea, mostrarle muy humildemente en realidad que está en sus manos si quiere llevarse mejor con esa persona o no, y que inevitablemente va a seguir siendo su vecino. Entonces, es su elección. Nunca va a haber una presión ni nada, al revés. Es que las personas sepamos que siempre podemos vivir mejor, pero depende de nosotros querer hacerlo, y que a veces no es tan difícil como parece, porque genera temor el juntarse con un otro. Más encima hablar de algo negativo, mucha gente me dice, no, pero es que yo no quiero pasar rabias, no quiero esto y todo, pero en realidad la tensión, y le digo, pero mire, ni siquiera está el vecino y ya está pasando una rabia. Entonces yo les muestro, nada más, les muestro, o sea, ya la tensión está, usted ya está afectada, ¿y qué va a elegir, quedarse así? ¿O va a elegir una puerta que nosotros le estamos abriendo, que a lo mejor llegamos como angelitos acá a mostrarle algo y que va a estar protegida, que eso es lo otro que nosotros siempre, o yo por lo menos manifiesto, es un espacio protegido de mucha confidencialidad, donde hay mucho respeto. Nosotros no vamos a pretender prestar un espacio para que la gente vaya y se golpee, por ejemplo, o se rete, no, al revés, vamos a valorar lo que está sintiendo la otra persona, porque efectivamente el conflicto genera tensión, genera rabia, genera miedo. El sistema, por así decirlo, la unidad es muy amistosa, es amable, es pacífico, digamos. Sí, es querer, o sea, de verdad, y dentro del equipo de trabajo está como una genuina intención de que las personas conozcan sus propias capacidades para resolver conflictos, y que esas son basadas en cosas que aprendemos, que practicamos con nuestras familias, o sea, acá no hay secretos, en realidad, pero hay que reeducar, porque muchas veces... tenemos solamente una forma de resolver conflictos y acá les vamos mostrando otra.
Hablemos un poco de lo que ha sido tu experiencia, ¿te parece? En estos meses que lleva este plan piloto. ¿Han habido logros? ¿Sientes tú que ha habido algo que se pueda llamar un logro, o que tú sientas como un logro? O sea, Para yo ti, en lo considero, profesional, en lo personal, en el equipo. bueno, de todas maneras, que primero surja este proyecto a nivel nacional, por lo menos como piloto, ya habla de algo, ya abre, o sea, estamos en una democracia, el hecho de que a las personas se les pueda consultar cuáles son sus problemas, cuando son tan chiquititos además, eso, o sea, apela a que hay un país que quiere contribuir en la paz social, que quiere construir diálogo, que cree en la comunicación de alguna manera. Eso por un lado, y que creen como en la justicia que es accesible a las personas, no necesariamente contar con un abogado y que vas a ir a pagarle no sé cuánta plata para resolver un conflicto, sino que, a ver, yo tengo una opinión y es tan respetable como la del otro. Vivir en sociedad no es fácil, no es algo que todos pensemos igual, somos todos distintos y por tanto tenemos que construir algo en común. Entonces, a mí por lo menos eso es lo que yo considero como muy positivo, que Chile en sí esté pensando en un proyecto como este. Pero por un lado creo que es un logro. Por otro lado, los logros así a nivel más de la experiencia propia del proyecto. Sí, de ti profesionalmente hablando o personalmente hablando, Claro. ¿sientes que ha habido algo positivo para ti? Para mí personalmente, Sí. sí, de todas maneras. O sea, yo creo que, a ver, a mí me conmueve en realidad mi rol en sí, lo valoro mucho porque en realidad está fuera de lo que es la teoría. Yo no voy a encontrar nunca lo que yo observo y vivo en un libro. Personalmente yo me enriquezco de lo que pasa en las calles, de lo que pasa en cada casa, dentro de las familias, las dinámicas internas y que no quedan registradas en ningún papel. Tampoco yo lo tengo que comunicar. Personalmente me nutro de eso, porque así tengo mayor cercanía con las personas, puedo entender de mejor manera como la realidad que cada persona tiene, de alguna manera. Bueno, eso, perdona, eso nos pasa a los psicólogos a propósito. El hecho de que una cosa es lo que uno lee en un libro, o el caso, la teoría, o lo que fuera, la explicación psicológica, científica, y otra cosa es tener al frente a una persona, Claro. y que te cuente un problema, o en Claro. el caso tuyo. Yo encuentro que, a lo mejor me equivoco, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que tienes algo de valentía Mi rol, tu rol, porque, como aguerrida, sí. porque es ir a hablar con alguien que no te llamó, no Claro. te invitó, que no te está esperando, y a plantearle un problema Claro. de entrada. Cualquiera en esa circunstancia, pese a que después ocurre otra cosa distinta, ya va a reaccionar de mala forma. Y usted, Claro. quien la llamó, porque está acá, tiene que dar algo de valentía, ¿no? O sea, claro, yo pienso En un principio, al menos. claro, puede ser que, o sea, a mí no me resulta difícil Ya. porque, claro, mi corta trayectoria laboral, por decirlo de algún modo, ha tenido que ver con eso, más que laboral como vocacional. O sea, yo soy una persona como que siempre estuve en trabajos voluntarios donde fui a ayudar gente que nadie me pidió perfecto. ayuda. Tiene que ver con eso, pero sí, así el rol de la facilitación tiene que ver un poco con romper esta distancia que existe con un otro y más bien buscar las igualdades más que las diferencias. Para mí es una persona, a mí no me asusta una persona. Claro, Es básicamente eso, como Y en eso realidad... debe allanar muchísimo. ¿Debe qué? Debe allanar muchísimo la interacción. ¿No? Me gustaría que habláramos también de las dificultades. Tenemos este logro, ¿verdad? Tanto institucional como o de país, como lo personal. ¿Dificultades? ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que has enfrentado o crees tú? Digamos? Mira, yo creo que básicamente tiene que ver con justamente que las personas todavía no tengamos las herramientas o las habilidades para entender que las soluciones de conflictos dependen de nosotros. No solamente la solución, sino que también que emerjan. En realidad que el conflicto es parte de las dinámicas sociales de todas las personas. Entonces, Como algo natural. Como algo prácticamente natural. Pero me refiero, claro, justamente que la dificultad es poder plantear esto y poder incrustarlo de alguna manera, que la gente lo pueda utilizar como algo más habitual. Porque pasa mucho que las personas todavía esperan mucho que alguien le otorgue una solución al problema. Sí, debe pasar también, me imagino, esto tiene que ver con la presentación, en el primer capítulo donde presentamos el programa, en que decíamos justamente que los conflictos son cuestiones naturales. Propias del ser humano. Es imposible, es como una calle que no tenga un hoyo, una piedra, digamos, una cosa muy extraña sería. Y segundo, que, bueno, enfrentarlos obviamente es algo positivo, pero que no es sinónimo de problema, que conflicto no es un sinónimo de problema.
Claro, o sea, según entiendo, es lo que te pasa a ti, digamos, en tu práctica. El enfrentar un conflicto es una oportunidad de estar mejor. claro, o sea, va a depender de la visión que tengan cada parte para ver algo, porque en realidad es algo que acontece. Si tú lo quieres ver como algo muy negativo, lo vas a ver, y si quieres verlo como algo que te da una oportunidad para cambiar, también puede ser. Y bueno, la visión de nuestra unidad es justamente verlo como una oportunidad para cambiar. Bueno, pero ese cambio de visión hace la diferencia, porque el que se queda con el problema la sigue pasando mal, como le decías tú, Claro. le dices tú a los vecinos, y el que le da la oportunidad a este sistema, lo ve como una oportunidad, va a tener efectivamente la posibilidad de estar mejor después. Claro, por ejemplo, me estaba acordando que, claro, yo llego con un caso puntual a plantearle al requerido, el vecino, y este vecino siempre me dice, ¿y cómo esta vecina me hizo todo esto y yo Claro. nunca hice nada? O sea, Claro. viene a alegar por esto cuando me ha hecho todo esto otro, entonces yo le digo, bueno, quizás es el momento también de plantearlo. También yo puedo decir, sí, también usted puede decir, porque si es que el conflicto se ha manifestado y llegado a este punto, pero viene desde quizás 30 años atrás, porque los hijos, no sé qué, o sea, en el fondo, esto es la realidad. Eso es lo que yo les digo, o sea, acá no... No sé cómo, ni siquiera sé cómo explicarlo. Es más bien, claramente usted tiene la oportunidad de decirle a su vecino las cosas que a usted también le han afectado. Entonces también ahí es como también como que se relajan un poco Claro, también. descomprime, ¿verdad? Claro. Descomprime la situación. Bueno, nos va quedando poquito tiempo. Carolina, me gustaría que nos contara un poco cómo ha sido esta experiencia de conformar un grupo humano, un equipo de trabajo, con gente que recién se conoce, que tiene distintas motivaciones, distintos perfiles profesionales, además, y armar todo esto, que es todo lo que conocemos de la unidad de cero, y además conocerse de cero. ¿Cómo ha sido esa experiencia con la gente? Bueno, yo personalmente estoy súper contenta con el equipo de trabajo. Me parecen tienen mucha calidad humana todos. Es bonito trabajar ahí. Muchas veces nos toca trabajar en horas extras, así los días sábados, después del horario laboral, porque consideramos que hay un conflicto que, necesita un tiempo. Muchas veces que no está dentro del horario de nosotros. Entonces ahí se ve que realmente queremos aportar. Por lo menos está esa la intención, y yo lo siento en la totalidad del grupo, y eso es súper lindo que pase. Y en general nos llevamos bastante bien, hemos podido compartir harto, también de experiencias más personales, ya llevamos como 7 meses, entonces ha dado la oportunidad también de conocerse como personas, más allá del rol Claro. profesional de cada uno. Sí, pareciera, por lo que hemos venido hablando, que todos comparten el mismo espíritu, ¿no? Tienen como Claro. la motivación de fondo más o menos parecida. Claro, unos lo manifiestan de una manera, otros de otra, pero en general hay claro, se podría decir que compartimos el espíritu de colaboración. Así que es un poco lo que también, o sea, no un poco, es lo que ustedes también Claro. están tratando como de llevar a los vecinos, Claro. ¿no? En realidad tenemos nuestros roles claros, pero en general podemos delegar, contar con el otro. Hay muchas funciones que no me corresponden, pero yo igual las realizo. Tenemos intercambio de tareas y lo hacemos con harto cariño en realidad. Entonces podríamos decir que no son padres gaticas ustedes. Claro, ¿verdad? así como... Todo lo contrario, ustedes practican lo que predican. Sí, ¿Cierto? lo intentamos Porque ciertamente, todo el tiempo. desde el punto de vista de la psicología, sea comunitaria o la psicología organizacional, un grupo humano es una comunidad. Claro. Sea una empresa, sea un equipo de fútbol, o sea una unidad de justicia vecinal. Claro. Entonces, Todos son importantes y todos nos necesitamos. Entonces, si falta uno, alguien más tiene que asumir y entender que para que funcione necesitamos de todo. Sí, yo creo que eso es quizás para cerrar esta entrevista que hemos tenido. Te doy las gracias, aprovechando que hayas participado con nosotros y que nos hayas podido contar todo lo que nos has contado, especialmente cuál es tu labor específica ahí en la unidad. Es que el hecho de vivir en comunidad te otorga una serie de deberes respecto de qué hacer y qué no hacer, pero fundamentalmente es parte de la naturaleza humana. Claro. ¿Cierto? Y si se hace de buena forma, tiene un muy buen resultado para todos los integrantes de esa comunidad. Claro. ¿Verdad? Y que compartir el espíritu, como decías tú, de colaboración, de ayuda mutua, etcétera, es independiente si la comunidad se llama empresa, se llama unidad de justicia nacional, se llama vecindario, pasaje, etcétera, ¿no? En realidad vivimos con un otro siempre, entonces eso es lo que la gente de alguna manera tenemos que ir aprendiendo todos, que en realidad no estamos solos, nos necesitamos y siempre las cosas colectivamente, si nos organizamos, si decimos lo que pensamos de buena forma, podemos lograr hartas cosas. O sea, nada por sí sola funciona, siempre vamos a estar acompañados de alguien.
Claro, y quizás, a propósito de lo mismo que estás diciendo, otra lección que uno puede sacar de esta experiencia, tanto en lo profesional como personal, es el hecho de que juntos se hace más cosas. Un esfuerzo solitario o de pocas personas tiene menos resultados para todos que un esfuerzo Claro, muchas colectivo. mentes piensan mejor. ¿Cierto? Y hartos corazones, porque hartos en realidad corazones, se necesita harta perseverancia y confianza. No saco nada con hacer algo yo y desconfiar del otro. A veces hay que unir, a pesar de las diferencias sociales, a veces económicas, de edad, muchas veces, pero en realidad hay un fin común que es vivir en paz, vivir de mejor forma. Entonces, unirse, solamente eso. Falta. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Súper interesante y entretenida nuestra conversación, nuestro diálogo, a propósito del diálogo. Del diálogo. Quiero agradecerte nuevamente tu participación, tal vez podamos vernos nuevamente en alguno de los capítulos que vienen adelante. Y decirle a la gente atrás tuyo de que usen los servicios de la unidad porque es algo amable, amistoso, van a ser bien recibidos, van a tener una oportunidad de dialogar, de expresarse y de compartir este espíritu que ustedes tienen. Claro. Muchas gracias por haber estado acá. Igualmente, gracias. Muy bien, amigos, hemos llegado al final de este capítulo de nuestro programa Mejor darse la mano que darse la espalda, en el cual hemos podido revisar los conceptos de facilitación y mediación como herramientas eficaces para la solución de conflictos entre vecinos. Nos queda agradecer a nuestros panelistas invitadas y también a aquellas personas e instituciones que nos han hecho posible llegar a ustedes a través de este programa. En particular queremos agradecer al Fondo de Apoyo a Medios de Comunicación Social 2011, a la Corporación Lumen, a nuestro querido Cristian Periales y a nuestro querido también Cristian Salinas, que son los que hacen posible el aspecto técnico de grabación y edición de nuestro programa. Nos veremos próximamente revisando en un siguiente capítulo una de las puertas de la Unidad de Justicia Vecinal de Macul. Que estén muy bien.